buena muestra de acercamiento, porque solo la mano como que... Pero a uno le queda la costumbre, ¿verdad? Abre su Biblia en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Es un pensamiento nomás, quiero ser ecuánime con lo que dijimos que iba a ser una hora. Tenemos 24 minutos por delante, hasta las 8:30. Así que va a ser, tal vez no como lo hubiéramos querido, pero cuando se trata de la palabra del Señor y el Señor se manifiesta y se muestra como ahora, poquito a poco vamos a ir agarrando el ritmo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que nos movemos en ambientes espirituales. Entonces, cuando venimos a la iglesia, no solamente venimos a cantar, sino que venimos, en cierta manera, está después de los jueces, Jonathan, y antes de Samuel. Yo le enseño. Ok. ¿Cómo? Ok, pues que lee. Y venimos a darle culto a Dios, ¿verdad? O sea, cuando nosotros le damos culto a Dios, lo que estamos haciendo es... Agua, Bruno. Agua. Sí, sí. Lo que estamos haciendo cuando damos culto a Dios es reconociéndolo a Él como nuestro Dios a nivel universo. No solamente con nosotros, sino que lo estamos reconociendo en nuestras vidas a nivel universo. O sea, se produce una batalla cuando nosotros alabamos al Señor, porque hay entidades espirituales que no desean eso y se oponen, ¿verdad? Pero tenemos que entender de que con la alabanza y la adoración se rompe todo impedimento, se abren los cielos y la presencia de Dios desciende. Lo que tiene que usted que buscar cuando viene al culto es hacer una conexión personal y directa con Dios. No vengo esperando, cuando yo vengo a la iglesia, no vengo esperando que, bueno, de hecho, los demás me contagian por la fe, me contagian por la alabanza, me contagian si son cosas positivas, ¿verdad? Pero yo vengo a abrir un camino, un canal directo, donde me puedo comunicar con Dios, donde me olvido de esposa, me olvido de hijos, me olvido de trabajo, me olvido de responsabilidades, me olvido de todo, y hago una conexión directa con el Señor para poder derramar mi alma, porque eso se trata del culto. El culto se trata de derramar nuestra alma delante del Señor para que el Señor con su presencia venga, ¿verdad? Y limpie, restaure, purifique, fortalezca, ¿verdad? De tal manera que nosotros podamos salir edificados y bendecidos cuando nosotros bendecimos. Por eso es que el culto al Señor a veces se torna para muchos aburrido, porque se pierde este objetivo, ¿verdad? Entonces se produce simplemente una costumbre, una tradición. Se produce nada más, ¿qué le digo yo? Como algo que hay que hacerlo. Ya soy cristiano y hay que ir, y hay que cantar, diezmar y toda la cuestión, y escuchar un sermón y todo. Pero si nosotros nos ponemos en la línea de lo que el culto significa, nosotros, que somos poquitos acá, podremos ganar grandes batallas al enemigo. Y batallas fuertes. Si solo un hombre necesitó el Señor en los tiempos de Noé para hacer lo que hizo, solo la fe de Noé fue necesaria para hacer lo que hizo, de derramar el diluvio y de salvar a la familia de Noé, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer nosotros? O sea, lo único que el Señor necesita es que nosotros nos pongamos en línea con Él, para que Él pueda obrar a través de nosotros. ¿Estamos amén en eso? Amén. El libro de Ruth es uno de los libros más bellos de la Biblia. Más bello de la Biblia. Es una historia de amor. Vamos a leer en el capítulo 1, para que lo tenga listo, del libro de Ruth. Pero una vez hubo una convención de personas literatas, escritores, de esos que
que se dedican su vida a la literatura, grandes escritores. Y llegó un personaje de ellos. La reunión era me lleva el tiempo porque a mí se me van las pilas. Cada año se reunían para comentar libros, ¿ok? Y en esa reunión le tocó a este personaje y expuso una historia. Y la historia que expuso, sin decirles a ellos de qué se trataba, era esta historia. Lo único que hizo fue cambiarle los nombres y los lugares. Y les leyó todo el libro, los 4 capítulos del libro de Ruth. Y la gente, personas estudiadas, profesionales y todos, se asombraron de lo que estaban escuchando. ¿Cómo puede ser una historia de amor, de compromiso, de tal manera entre una mujer y su suegra? Que esa es la historia de Ruth, ¿verdad? De tal manera fue el impacto que provocó en ellos, que les suplicaron a este personaje, que les dijera que de dónde había sacado tal pieza literaria, porque nunca habían escuchado una pieza literaria como esa. El hombre les dice: la saqué de un libro que ustedes desechan. La saqué de un libro que ustedes han puesto al lado de la mesa y la han olvidado, como que no sirve. La saqué de la Biblia. Lo único que hice fue cambiar los nombres y los lugares. Y entonces dice que de ahí para adelante, en esa reunión, en esa convención, pusieron la Biblia como uno de los temas a tratar. Así es Dios. Así es Dios, ¿verdad? Y el libro de Ruth, capítulo 1, va a ser corta el pensamiento. Hay un montón aquí. Pero, leámoslo. Dice el capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, primer punto, fíjese, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno de la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como le habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaos hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo ya que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron la voz otra vez, su voz, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, ese verso es importante: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, allí viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
donde tú murieres, moriré y yo, y allí seré sepultada. Así que me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La historia sigue. Pero lo que quiero acentuar acá son tres cosas nada más de todo esto. Una, que era la ciudad de pan. Belén es considerada, se llamaba la ciudad de pan. ¿Y cómo es posible que en la ciudad de pan, en algún momento, no haya pan? Si usted ve la historia, humanamente, va a encontrar que es una historia catastrófica. Porque Dios, y ese es mi punto, y quiero ir directo a él esta noche, hay mucho que quiero hablar, pero Dios, acuérdese, Dios traía en mente que tenía que venir un Salvador, que tenía que venir Jesús. ¿Ok? Mi pregunta cuando estaba leyendo esto era, ¿por qué Dios tiene que hacer las cosas a veces como nosotros no nos gusta? ¿Por qué Dios tiene que provocar situaciones que nos provocan dolor a nosotros para poder hacer sus planes realidad? Porque si usted ve la historia, desde el capítulo 1 en adelante, usted va a ver que el pueblo de Israel era la línea por la cual Dios quería que viniera el Mesías. El Mesías debería de ser judío. Mas sin embargo, en este momento caótico de este pueblo de Israel, el capítulo número 24, creo que es del libro de Josué, al final, el último capítulo, versículo, dice, ¿ok?, y entonces dice, los jueces, no había rey en Israel y los jueces gobernaban y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que había un desorden espiritual, había un desorden social, todos hacían lo que bien les parecía y todo eso. Fue donde empezó a escribirse esta historia. Llega esta historia en ese momento en el que no hay guía espiritual, no hay guías políticos, no hay guías de nada. O sea, el pueblo estaba en un caos total. Por lo tanto, faltó el pan. No vino la lluvia, no habían personas que pudieran usar la creatividad como siempre la habían usado en el pueblo de Israel. Y viene la escasez. Y la escasez hace que un hombre pudiente, conocido, de reputación alta en Israel, como era Elimelech, que era el esposo de Noemí, tome la decisión de tomar a su familia, ¿okay?, y llevársela a un lugar llamado Moab. Y Moab era un enemigo acérrimo de Israel. No era un pueblo amigable. Moab los moabitas venían de Moab. Y Moab era el hijo de Lot. ¿Se recuerda usted cuando las dos hijas de Lot, Lot se fue a la montaña, lo emborracharon? Primero se metió con él la mayor y después se metió la menor con él. Nacieron dos hijos. Uno era Moab y el otro era Coat. Los moabitas y los coatitas se convirtieron en los peores enemigos de Israel. Y ahora esta ciudad está a más o menos unos 16, 18 kilómetros de donde estaban ellos en Judea, en Belén, y toman la decisión de irse para allá, ¿ok?, arriesgando, sabiendo que eran enemigos, pero el hambre los estaba puchando para allá. Mi pregunta es, ¿por qué solo Elimelech tomó la decisión de irse para allá? Y la Biblia no dice que otras familias también se fueron para allá, sino que solamente Elimelech tomó la decisión, tomó a Noemí. Usted sabe qué significa Noemí, ¿verdad? Noemí significa placentera, placer, dulce, ¿ok? Y tomó a Noemí y se la llevó a Moab con sus dos hijos. En ese entonces tal vez unos 12 años de edad más o menos. Y no tenían opción de decidir. Siguieron a sus papás, simple y sencillamente. Ok, ahora, si usted lo ve humanamente, ya ve la historia, lo que pasó, que me imagino usted que ya está relacionado con la historia, ve que es una decisión totalmente errónea de poder llevar a su familia a un lugar, ¿ok?, que era primero enemigo de Dios, que no sabía cómo le iba a ir.
Cuando usted ve la historia y usted ve de que cuando llegaron allá, se acomodaron al lugar, Dios los empezó a bendecir, su trabajo empezó a fructificar y todo eso. Se establecieron en la ciudad, crecieron los muchachos en la ciudad, ¿ok? No sé, dice que estuvieron más o menos unos 10 años ahí, usted lee la historia. Unos 10 años se acamparon en aquel lugar. Murió Elimelech. Primer desastre en la familia. Con eso hubiera sido una señal suficiente para Noemí y sus 2 hijos tomar sus pertenencias y regresar a Belén. ¿Por qué no regresaron a Belén? ¿Por qué se quedaron allí? Porque había un plan en todo esto. Y eso es lo que queremos descubrir de los versos que acabamos de leer y el pensamiento de esta noche. Dios tenía un plan. Estaba sacrificando a una familia. Sí, la estaba sacrificando. Pero Dios tenía que cumplir su plan. Dios tiene que cumplir el plan, querramos o no querramos nosotros, nos guste o no nos guste a nosotros, Dios va a cumplir el plan en nosotros. Si Él tiene que llevarnos al hospital, nos va a llevar al hospital. Si Él tiene que llevarnos, como llevó a Lázaro al cementerio, nos va a llevar al cementerio. Pero Él va a cumplir sus planes. No sé si usted está de acuerdo con eso. ¿O no? No nos gusta, ¿verdad? Por eso es que yo digo, ¿quieres que Dios te trate con anestesia o sin anestesia? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿ok? Fue donde Él murió. Jesús no murió en la cruz, Jesús murió en el Getsemaní. Porque en el Getsemaní fue que derramó su alma y le dijo, Señor, es amarga, es dura esta copa que me has dado. Ahí fue el momento más difícil de Jesús como hombre. Porque le dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pásala. Es muy pesado esto. Este pecado que estoy cargando por esta gente, estas cosas que estoy sufriendo es mucho, Señor. Que si fuera posible, haz esto de otra manera, pero no se haga lo que yo quiero. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Ahí murió Jesús. Lo demás es historia. De tal manera que cuando iba cargando la cruz, llegó María a tratar de levantarlo cuando se cayó. Le dijo, mujer, no llores por mí. Llora por ti y por tus hijos. Porque él ya había muerto. Lo que le hicieron en la cruz, él ya lo había visualizado. O sea, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, lo que le quiero decir, pues, cuando nosotros nos entregamos por completo, decimos, Señor, yo ya no soy mío. Yo te pertenezco, mi vida te pertenece. Señor, tú me compraste con sangre preciosa. De tal manera, Señor, que yo me rindo a ti. De ahí para adelante, tu vida cambia. De ahí para adelante eres otro. Pero nosotros somos como aquel, ¿cómo se llama? Duro de matar, 3, 4, 5, ¿cuántas hay? ¿Se recuerda esa película? Bien duro de matar, nos pegan el balazo. Me vamos para acá. Y nos levantamos, otro balazo. ¿Ha visto esas películas de vaquero usted? Que los traiditos que le llaman los negros, líderes y todo, le pegan como 5 o 6 balazos y no mueren. Así estamos nosotros. El Señor nos pega una cuestión, ¡ay, nos duele! ¡Ay, Señor, pero nos levantamos! Pega otra, ¡ay, nos levantamos! Lo que el Señor quiere es que entregues tu voluntad. Como esta familia. Dios tenía que hacer su plan. Fíjese, y movió a una familia hacia Moab, la movió, mató al líder. ¿Por qué mató al líder? Ellos se podían regresar, ¿por qué no se regresaron? Porque hay una ley en Israel, ¿ok? Hay una ley en Israel que estaba cumpliéndose en ese entonces. Y la ley que se estaba cumpliendo en ese entonces era de que, fíjese qué tremendo, porque ¿cómo es que Dios va a un pueblo pagano, aunque eran medio familiares porque eran hijos de Lot, pero era un pueblo que se había dedicado a sus dioses, no a adorar a Dios, ¿ok? Tenía varios dioses, usted lo leyó conmigo, que Noemí le dijo a Orfa, a Ruth, mira, tu cuñada se fue hacia su pueblo y hacia sus dioses, no hacia su Dios, sus dioses. O sea, ¿cómo es posible que Dios, teniendo en la mente
queriendo traer la línea de Jesús, porque de este pasaje, de este libro, nació Obed, en este matrimonio que después se hizo de Ruth con Booz. Usted lo va a leer, léalo en casa, ustedes van a entender lo que estoy diciendo. Después de Obed vino Jesse, ¿okay? Y Jesse fue el papá de David. Y de David viene la descendencia de Jesús. O sea, no había una mujer en Israel en esos entonces que tomara el lugar de Ruth. Porque Dios tiene que ir a la gentilidad, a un pueblo gentil, a buscar la razón de mover a Elimelech hacia esta ciudad. Es porque Dios ya había visto a Ruth donde estaba. Porque ya tenía planes con ella, porque quería sacarla de ahí y quería traerla para acá para que se formara el matrimonio con Booz. Dios ya tenía sus planes y ocupó a Elimelech, ocupó a Noemí, a sus hijos, para llevarla allá, para que ellos se conocieran y traerla de allá para acá. Dios tiene que hacer cosas que usted no entiende. Dios tiene que hacer cosas que yo no entiendo. Pero después, Pablo dice, ahorita hay cosas que las vemos borrosamente, dice Pablo. No comprendemos. Hay cosas que no las entiendes. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasa lo otro? Porque aquí, porque allá. Después dice Pablo, lo vamos a entender. Cuando veamos claramente cómo fuimos formados, dice Pablo, ahí vamos a entender. Vamos a decir, el bruto yo, si eso es lo que quería el Señor. ¿Me entienden? No quiero, no estoy enojado, siempre digo yo. Este no es estudio. Ya, el estudio es más tranquilito. ¿Ok? Pero a lo que voy es, Dios, fíjese, mató a Elimelech. Dolor para Noemí y sus hijos. Mató a... ¿Usted sabe qué significa Malión? Enfermizo. ¿Qué mamá le va a poner a su hijo enfermizo? Débil. Y que León significa persecución. Yo no le pondría a mi hijo, ¡ay, persecución, ven para acá! ¿Me entienden? Enfermizo, ven a comer. O sea, en Israel los nombres significan mucho. Entonces, ¿por qué ella les puso esos nombres? A no ser que sean áreas que teníamos el Señor que estableció ahí para que nosotros entendiéramos, para nosotros. Pero fíjese, mató a sus 2 hijos también. En el paso de 10 años, la mujer perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Y no fue hasta entonces que decidió ella regresar, porque escuchó en la tierra de Moab, dice, que Dios había decidido otra vez bendecir a Belén. Porque Dios hace eso. Porque quita la bendición solo para mover esta familia y traerla para acá. Y cuando la destruye, cuando mata a su esposo y sus hijos, decide bendecir para acá, para traerse a esta mujer para acá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Como que si fuera un Dios cruel. Pero Dios tenía propósitos. Y era de que si Ruth venía para acá con esposo, no se iba a juntar con Booz. Porque no podía, porque estaba casada. Tenía que matarlo. Tampoco podía venirse el Kelión, que era hermano de Maglión, ¿ok? Porque si venía el hermano, ¿ok? Estaba el conflicto de la ley, que él tenía que redimir a su hermano y él tenía que darle hijos a su hermano. Era la ley de Israel y tampoco se iba a dar el matrimonio con Booz. Entonces Dios tiene que sacrificar cosas en nosotros para hacer su voluntad. Y eso duele. Dios tiene que sacrificar orgullo en nosotros. Tiene que sacrificar egoísmo en nosotros. Porque nosotros pensamos en nosotros mucho. Está bien pensar en nosotros. Pero cuando se trata de la voluntad de Dios, es mejor que te hagas a un lado. Es mejor que le digas, Señor, mira, la verdad que duele. Pero aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué fue lo que dijo María? Porque usted sabe que cuando el ángel está en el tiempo.
cuando el ángel la visitó a María, qué tremenda visitación, ¿no? ¿A usted le gustaría que le apareciera un ángel? ¿No? Sí. Conteste, tenga Sí, amén, confianza. amén. Yo no he visto un ángel, me gustaría verlo. Sería fantástico, ¿no? No, olvídese, mire, si yo, así como estoy sin ver a Jesús, estoy loco y lo predico con todo mi corazón, ¿cómo sería si pudiera ver un ángel? Ahora, mucho más si pudiera ver a Jesús. No, yo me vuelvo loco, yo me como el mundo. Sí, predicando el Evangelio. O sea, ¿cómo será tener una experiencia? María la tuvo, estaba ella y dice que el ángel la visitó y le dio los honores de salutación. Usted sabe la historia y todo, ¿ok? María estaba en juego, estaba dentro de una ley en la que si ella aparecía embarazada y el esposo no había tenido relaciones con ella, el esposo le iba a dar carta de divorcio y la sociedad la iba a apedrear. Porque había quedado embarazada antes del matrimonio. O a saber con quién otra persona había quedado embarazada. María tuvo que tomar una determinación firme, fuerte, decisiva en ese momento. El ángel le dijo que en su vientre iba a nacer Jesús. Ella le dijo, bueno, Señor, tu sierva soy. Que me apedree, que haga lo que sea. Si tú me dices que lo haga, yo lo hago. Si tú obedeces a Dios, ten por seguro que lo que venga va a topar en una muralla invisible. Porque Dios va a pelear por ti. Amén. Porque Dios te va a defender. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos en la línea de Dios y le decimos, Dios, aquí estoy, yo me rindo a ti. Mire, en Dios hay que hacer cosas locas. Amén. El evangelio es de locos. Pero no se preocupe, nuestro loco mayor está ahí arriba. Aleluya. Amén. Amén. Y nuestro manicomio es el cielo. ¡Qué mejor! La gente nos toma como locos. La gente nos toca chiflados. En Chile le dicen canutos a los evangélicos. ¿Verdad? En muchas partes le dicen los aleluyas. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Pandereta? ¿Pandereta? ¿Ok? No, eso no lo había escuchado. ¿Ok? Pero nos dan descalificativos. Porque piensan que estamos locos esperando a un Mesías que ya tenemos 2000 años de anunciar que va a venir. Y no viene, pero va a venir. Amén, amén. Pero va a venir. Amén. Y cuando venga va a ser el lloro y el crujir de dientes de esos que ahora se ríen de nosotros. De ahora, esos que te hacen a un lado en el trabajo, que te hacen a un lado en la escuela, esos que te hacen a un lado en la sociedad, vendrá el día en el que van a decir, este estaba loco, Amén. pero se lo llevaron. Gloria a Dios. Y yo estaba acuerdo y me quedé. ¿Qué es mejor? Para Cristo. ¿Tienes con el teclado? ¿O con la guitarra? La que toques tú. Yo cuando me convertí, mi familia se enojó y me decía que estaba loca y que no sé qué. Mi mamá me mandó a la punta del cerro.